Emma Collins, de 9 años, había estado viviendo en la casa de David Harper exactamente 5 meses y 12 días. No es que estuviera contando. Bueno, quizás sí. Cuando te mudas entre hogares de acogida tantas veces como Emma lo había hecho, aprendes a medir el tiempo en latidos y en esperanza. La casa de David era diferente, sin embargo. Más grande que las otras, ciertamente. Más silenciosa también. El tipo de silencio que venía de un hombre que trabajaba 18 horas al día dirigiendo una empresa de ciberseguridad, que hablaba con un tono suave, pero mantenía la distancia emocional. El tipo de silencio que hacía que Emma se preguntara si algún día pertenecería realmente a algún lugar. En esa tarde de martes en particular, Emma necesitaba su cuaderno, la tarea de matemáticas. Lo había dejado en la oficina de David la noche anterior mientras él trabajaba hasta tarde, tecleando furiosamente en su computadora, la mandíbula tensa bajo el peso de la crisis corporativa que lo ocupaba esta vez. La puerta de la oficina estaba entreabierta. David tenía reuniones toda la tarde, algo sobre una importante presentación para un cliente. Emma se deslizó dentro, respirando el aroma a cuero y café que parecía grabado permanentemente en la atmósfera del lugar. Vio su cuaderno en la estantería de caoba, encajado entre un ejemplar de Fundamentos de Ciberseguridad y una foto enmarcada de los difuntos padres de David. Pero al alcanzarlo, algo más llamó su atención. Un diminuto punto rojo apenas visible, escondido entre 2 libros. El corazón de Emma se detuvo. Vivir en la era digital significaba que incluso una niña de 9 años sabía lo que eso significaba. Su padre de acogida dirigía una empresa dedicada a proteger secretos de la gente. Y, sin embargo, alguien estaba observando cada uno de sus movimientos. Las manos de la niña temblaban mientras se inclinaba más cerca. Definitivamente era una cámara. Pequeña, profesional, apuntando directamente al escritorio de David, donde documentos confidenciales yacían esparcidos como hojas caídas. ¿Quién haría esto y por qué? Emma miró fijamente el diminuto dispositivo de vigilancia, su joven mente procesando la información con la precisión analítica que siempre la había distinguido de otros niños de su edad. 6 meses atrás, había estado viviendo en el hogar infantil Riverside, rodeada de otros chicos que habían aprendido que los adultos no siempre eran lo que parecían, que las promesas eran cosas frágiles que se rompían fácilmente con las circunstancias cambiantes. Pero David Harper había sido genuinamente diferente desde el principio. Cuando visitó por primera vez el hogar en una fría mañana de febrero, no había llegado con el arsenal habitual de juguetes, ni con un entusiasmo forzado que la mayoría de los padres potenciales traían. En cambio, simplemente se sentó junto a Emma mientras ella trabajaba en un complejo rompecabezas de programación informática, ofreciéndole un aliento tranquilo cuando encontraba dificultades. «Ves patrones que otros no ven», le dijo aquel día, con una voz que transmitía una admiración genuina, en lugar de un elogio condescendiente. Eso no es solo inteligencia. Es un don que algún día podría cambiar el mundo. Esas palabras habían sembrado algo esperanzador en el corazón de Emma, algo que había temido alimentar hasta ahora. Pero al mirar esa cámara oculta, se preguntó si aquel don que David había reconocido estaba a punto de convertirse en lo más importante de su corta vida. El sonido de pasos deliberados en el pasillo de mármol hizo que Emma se paralizara por completo. Alguien se acercaba con zancadas seguras, alguien que claramente pertenecía a esa casa y tenía todo el derecho de estar allí. Emma rápidamente agarró su cuaderno y se giró hacia la puerta, con el corazón golpeando tan violentamente que estaba segura de que quien viniera lo oiría resonar en las paredes. «Emma, cariño, ¿qué haces aquí?». La voz de Clara Mason flotó por la puerta como miel derramada sobre vidrio roto, dulce en la superficie, pero con algo afilado y peligroso debajo. La asistente personal de David no había sido más que amable y acogedora desde la llegada de Emma, siempre recordando preguntarle por sus estudios,
sorprendiéndola ocasionalmente con pequeñas golosinas como galletas con chispas de chocolate o libros interesantes que pensaba que le gustarían. Clara entró en la oficina con la gracia segura de alguien que pasaba un tiempo considerable en ese lugar. Alguien que sabía exactamente dónde pertenecía cada cosa y tenía motivos legítimos para estar allí. A los 35 años, era impecablemente profesional en sus blazers, a medida y su cabello castaño rojizo perfectamente peinado. El tipo de mujer competente y de confianza, en la que cualquier empresario exitoso confiaría por completo. Pero algo en los ojos verdes de Clara hizo que el estómago de Emma se encogiera con una advertencia instintiva. Había una dureza allí que no había estado presente en sus interacciones anteriores. Una inteligencia calculadora que parecía medir la presencia de Emma de maneras que se sentían incómodas y equivocadas. «Solo necesitaba mi cuaderno de matemáticas», dijo Emma, levantando la evidencia encuadernada en espiral con manos que esperaba no estuvieran temblando visiblemente. «Tengo problemas de matemáticas que debo entregar mañana por la mañana», dijo Emma. La sonrisa de Clara se amplió, pero de algún modo no alcanzó a llegar a esos ojos calculadores. «Por supuesto, cariño. Sabes que siempre eres bienvenida en la oficina de tu padre. A él le encanta que te intereses por su trabajo». Se detuvo, y su mirada recorrió la habitación con lo que parecía ser un interés casual, pero que resultaba mucho más deliberado. «¿Encontraste todo lo que estabas buscando?». La pregunta se sentía cargada de un significado oculto, con implicaciones que Emma no podía comprender del todo, pero que instintivamente reconocía como peligrosas. Sus instintos de supervivencia, afinados tras años de leer los sutiles peligros en el comportamiento adulto, gritaban advertencias de que algo estaba fundamentalmente mal en aquella conversación aparentemente inocente. «Sí, gracias», respondió Emma con cautela, avanzando hacia la puerta mientras intentaba parecer completamente natural y tranquila. Pero al pasar junto a Clara, Emma alcanzó a ver algo que hizo que la sangre se le helara y el aliento se le quedara atrapado en la garganta. La mano bien cuidada de Clara descansaba casualmente sobre un pequeño dispositivo electrónico sujeto a su cinturón de cuero. Algo que parecía sospechosamente un sofisticado control remoto o quizá un aparato de monitoreo. El tipo de equipo que alguien usaría para manejar cámaras de vigilancia ocultas a distancia. Emma se obligó a mantener la respiración normal, a seguir caminando con un ritmo constante, a sonreír educadamente como si no hubiera notado nada extraño o preocupante. Pero su mente corría a toda velocidad, conectando piezas que formaban un panorama absolutamente aterrador de traición y engaño sistemático. Si Clara había instalado la cámara oculta, si era ella quien estaba espiando las actividades más confidenciales de David, entonces todo lo que Emma había comenzado a creer sobre seguridad, confianza y familia estaba construido sobre cimientos de arena. Mientras caminaba por el largo pasillo hacia su dormitorio, pasando junto allá las fotografías familiares que ahora parecían decorados elaborados de una obra de teatro, sus pensamientos se dirigieron a las historias que David solía compartir sobre su empresa durante las cenas. Cómo el espionaje industrial era una amenaza constante en el sector de la ciberseguridad. Cómo una sola filtración de datos había estado a punto de destruir la compañía de su padre 15 años atrás, lo que llevó a implementar medidas estrictas de seguridad y a mantener una vigilancia constante. Cómo los competidores pagarían sumas enormes por acceder a listas de clientes, diseños de software propietario, protocolos de seguridad y estrategias confidenciales de negocio. Alguien estaba robando sistemáticamente los secretos más valiosos de David. Alguien que había ganado su confianza absoluta, que se sentaba en su cocina cada mañana bebiendo café y organizando la agenda diaria, que tenía acceso a cada aspecto de su vida profesional y personal. La revelación golpeó a Emma con una claridad devastadora. Había pasado toda su vida sintiéndose abandonada, ignorada e invisible para los adultos que se suponía debían protegerla. Pero quizá, por una vez,
Ser pequeña y fácilmente subestimada podía convertirse en su mayor ventaja. Quizá podía observar, investigar y reunir pruebas de maneras que los adultos nunca esperarían de una niña de 9 años. Emma tomó una decisión que habría parecido imposible apenas unos meses antes, cuando todavía protegía su corazón del desengaño y el rechazo. Iba a proteger a esta frágil nueva familia, incluso si esa familia aún se estaba construyendo sobre la esperanza más que sobre la confianza completa. Incluso si significaba enfrentar peligros que ningún niño debería afrontar jamás. Por primera vez en su vida, Emma Collins tenía algo lo bastante valioso por lo que luchar. Walter Briggs había estado a cargo del mantenimiento del edificio de Harper Cyber Security durante 37 años, desde que el padre de David abrió la empresa en un garaje convertido únicamente con determinación y una idea revolucionaria sobre seguridad informática. Había visto a David crecer de un curioso niño de 8 años, que hacía preguntas interminables sobre sistemas eléctricos y protocolos de seguridad, a un hombre reflexivo que cargaba la enorme responsabilidad de los medios de vida de cientos de empleados sobre sus hombros. A los 70 años, Walter se movía con la precisión deliberada de alguien que había aprendido que apresurarse inevitablemente conducía a errores. Pero sus ojos grises de acero seguían siendo notablemente agudos, sin perder absolutamente nada de lo que ocurría dentro de aquellas paredes que consideraba su segundo hogar. Entendía el funcionamiento intrincado de cada sistema, cada protocolo, cada persona que atravesaba esas puertas de cristal cada mañana. Emma encontró a Walter en la oficina de mantenimiento del edificio temprano a la mañana siguiente, llegando una hora antes de que comenzaran las clases. La pequeña sala estaba impregnada del aroma familiar de compuestos de limpieza y aceite de máquina, junto con el zumbido constante y suave de los sistemas de calefacción y ventilación que Walter monitoreaba con la atención de un director guiando a una orquesta sinfónica. «Vaya, si no es la señorita Emma Collins», dijo Walter, levantando la vista de un portapapeles cubierto de órdenes de trabajo y horarios de mantenimiento detallados. «Estás ciertamente levantada temprano esta mañana. ¿Está todo bien?» Emma había pasado toda la noche ensayando esta conversación en su mente, acostada sin dormir, mirando el techo mientras construía y reconstruía las palabras que necesitaría para convencer a un adulto de que sus sospechas eran legítimas y no simples paranoias infantiles. Pero ahora que estaba allí, frente a la mirada amable pero penetrante de Walter, el discurso cuidadosamente planeado le parecía completamente inadecuado. «Walter», empezó, con una voz más pequeña e insegura de lo que había previsto. «¿Puedo preguntarte algo realmente importante? Algo que podría sonar completamente loco, pero no lo es. Te prometo que no lo es». Walter dejó su portapapeles de inmediato y le dio a Emma toda su atención, sin reservas. En todos los meses que Emma había vivido con David, Walter había sido el único adulto que la había hecho sentir que sus pensamientos y observaciones tenían un valor genuino, que su perspectiva importaba en un mundo diseñado por y para adultos. «Emma, en mi experiencia, las ideas que suenan más locas al principio suelen terminar siendo las más importantes», dijo con suavidad, acomodándose en su silla con la paciencia de alguien que entendía que las conversaciones cruciales no podían apresurarse. «¿Qué te preocupa?» Emma respiró hondo para darse valor, y le contó a Walter todo. La cámara oculta colocada con precisión matemática para grabar el escritorio de David. La extraña reacción de Clara cuando la descubrió en la oficina. El sospechoso dispositivo electrónico sujeto al cinturón de Clara. Y su creciente convicción de que alguien estaba llevando a cabo una vigilancia sistemática de las actividades más confidenciales de David. Mientras hablaba, Emma observaba con atención el rostro curtido de Walter, notando cómo su expresión pasaba de una leve preocupación a algo mucho más serio y reflexivo. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, no con escepticismo, sino con la concentración de alguien que procesaba información importante y la conectaba con observaciones hechas de manera independiente. «¿Estás absolutamente segura acerca de la cámara?», preguntó Walter cuando Emma terminó su relato. Segura de que era un equipo de vigilancia profesional
y no algún otro tipo de dispositivo. Completamente segura. Estaba apuntando directamente al escritorio de David, colocada en el ángulo perfecto para captar documentos y pantallas de ordenador. Alguien con conocimientos técnicos la instaló allí deliberadamente. Walter permaneció en silencio varios minutos, tamborileando con los dedos sobre la superficie del escritorio, mientras procesaba lo que Emma le había contado. Luego asintió lentamente, como si piezas de un rompecabezas encajaran en su mente. Clara me pidió que revisara el sistema eléctrico de la oficina de David exactamente hace una semana, dijo al fin, con un nuevo matiz de sospecha en la voz. Afirmó que podía haber problemas de cableado que necesitaban atención inmediata. Dijo que había notado luces parpadeando y quería que todo se revisara antes de cualquier reunión importante. El pulso de Emma se aceleró bruscamente. ¿Encontraste algún problema eléctrico? Ni uno solo. Cada cable, cada conexión, cada circuito estaba absolutamente perfecto. Pasé 3 horas revisando esa oficina con equipo de prueba, y no había ni la más mínima irregularidad. El rostro curtido de Walter se endureció con la realización. Pero Clara estaba extremadamente nerviosa todo el tiempo. Insistió en quedarse en la oficina mientras yo trabajaba. Revisaba su reloj constantemente. Parecía desesperada porque terminara y me marchara lo más rápido posible. La validación de las sospechas de Emma fue como un rayo de sol atravesando nubes de tormenta tras una larga noche oscura. No estaba imaginando amenazas inexistentes. No estaba siendo paranoica ni desconfiada sin causa legítima. Realmente había algo peligroso ocurriendo en su hogar. Algo que amenazaba todo lo que estaba aprendiendo a valorar. ¿Qué deberíamos hacer?, preguntó Emma. Aunque en el fondo ya sabía que la respuesta implicaría acciones mucho más complejas y peligrosas que simplemente contarle a David lo que sospechaban. Walter consideró la pregunta con la deliberación cuidadosa que lo había convertido en una figura respetada y de confianza en la empresa. Necesitamos pruebas concretas, Emma. Evidencia real que resista cualquier escrutinio. No solo sospechas basadas en patrones de conducta. Si Clara realmente está involucrada en espionaje industrial, no va a confesar solo porque notamos algunas inconsistencias. Pero ¿cómo podemos conseguir pruebas? Ella es tan cuidadosa, tan profesional en todo lo que hace. Ahí es donde tus dones particulares se vuelven invaluables, dijo Walter, inclinándose hacia adelante con renovada intensidad. Tú notas detalles que los adultos pasamos por alto porque no esperamos que una niña de 9 años analice situaciones complejas. Eres lo bastante pequeña para moverte sin llamar la atención. Y lo más importante, la gente subestima constantemente tu inteligencia y tu capacidad de observación. Durante la siguiente hora, Walter y Emma desarrollaron un plan que habría parecido absolutamente imposible en boca de cualquier otra persona. Walter inventaría una razón legítima de mantenimiento para regresar a la oficina de David, supuestamente para hacer un seguimiento de los misteriosos problemas eléctricos que Clara había reportado. Mientras tanto, instalaría discretamente un pequeño y sofisticado dispositivo de grabación cerca de la cámara oculta, un equipo capaz de capturar audio de alta calidad de cualquiera que se acercara al aparato de vigilancia o hablara sobre su funcionamiento. Mientras tanto, Emma vigilaría cuidadosamente los patrones de comportamiento de Clara, buscando oportunidades para reunir pruebas adicionales, mientras mantenía la apariencia de una vida infantil normal. Documentaría horas, fechas y circunstancias de cualquier conducta sospechosa, creando un registro detallado que pudiera respaldar sus futuras acusaciones. Esto es realmente peligroso, advirtió Walter, con el rostro grave y preocupado. Si Clara está realmente involucrada en espionaje corporativo a esta escala, no dudará en protegerse cuando se dé cuenta de que ha sido descubierta. El espionaje industrial puede implicar millones de dólares en información robada. Ha habido gente que ha muerto por mucho menos dinero que lo que podría estar en juego aquí. Emma asintió solemnemente, comprendiendo que estaba a punto de entrar en un mundo mucho más complejo y peligroso que cualquier cosa que hubiera enfrentado en su corta vida. A los 9 años, se estaba preparando para convertirse en espía con el fin de atrapar a otra espía. Y la ironía de esa situación no se le escapaba.
Esa tarde, Walter encontró su oportunidad cuando David salió para una serie de reuniones importantes con clientes, y Clara se marchó, alegando una breve cita para almorzar. Walter se dirigió a la oficina con una pequeña caja de herramientas y la seguridad tranquila de quien había trabajado durante 4 décadas en mantenimiento legítimo por todo el edificio. El dispositivo de grabación era increíblemente sofisticado, a pesar de su diminuto tamaño, no mayor que un botón de camisa y específicamente diseñado para parecer un componente eléctrico estándar que podía encontrarse en cualquier oficina moderna. Walter lo colocó discretamente detrás de la estantería, lo suficientemente cerca de la cámara oculta como para capturar un audio claro de cualquier conversación sobre su funcionamiento o la información que estuviera recolectando. Mientras trabajaba con manos firmes y experimentadas, Walter pensó en el valor extraordinario de Emma. La mayoría de los niños de su edad se habrían asustado demasiado para involucrarse en algo tan complejo y peligroso. Se habrían limitado a contárselo al adulto más cercano y esperar que otro se hiciera cargo de la situación. Pero Emma había enfrentado la crisis con la mente analítica de alguien el doble de su edad, y con la determinación protectora de quien había encontrado, por fin, algo que valía la pena defender. Esa noche, mientras Emma ayudaba a David a preparar la cena, una nueva tradición que habían establecido para crear conexión e intimidad familiar, lo observaba con atención, notando su semblante relajado y su ánimo optimista. Al parecer, la presentación con el cliente había ido excepcionalmente bien. Varias grandes empresas habían mostrado un serio interés en el software de seguridad propietario que el equipo de David había estado desarrollando y perfeccionando durante 3 años. «¿Buen día en la oficina?», preguntó Emma, intentando sonar casual, mientras en su interior luchaba con el conocimiento de que su asistente de confianza podía estar traicionando sistemáticamente todo lo que él había construido. «Un día excelente». En realidad, Clara hizo un trabajo extraordinario con los materiales de la presentación. Todo estaba perfectamente organizado y presentado de manera profesional. Honestamente, no sé qué haría sin su apoyo y dedicación, respondió David con una cálida sonrisa, mientras picaba verduras para la ensalada. Ha sido absolutamente invaluable para el éxito de la compañía. El pecho de Emma se apretó dolorosamente al escuchar los elogios de David hacia la mujer que quizás estaba robando la obra de su vida. Si tan solo él supiera que su empleada más confiable podría ser la mayor amenaza que su empresa hubiera enfrentado jamás. Pero Walter tenía razón. Necesitaban pruebas irrefutables, no sospechas basadas en patrones de conducta observados. Más tarde esa noche, mientras Emma yacía en su cómoda cama, mirando el techo mientras la luz de la luna se filtraba por las cortinas de su habitación, pensó profundamente en el concepto de familia y lo que realmente significaba pertenecer a un lugar. Durante la mayor parte de sus 9 años, la familia había sido un concepto teórico, algo que los demás tenían, algo que ella observaba desde afuera, mientras pasaba de hogar temporal en hogar temporal, con cuidadores bien intencionados, pero desbordados. Pero en estos últimos meses con David, había comenzado a cambiar fundamentalmente su comprensión de lo que un hogar podía significar. Lenta y cuidadosamente, con la cautela de alguien que había sido decepcionado demasiadas veces, empezó a imaginar cómo sería pertenecer de verdad a un lugar, tener a alguien que valorara sus pensamientos y se preocupara por su futuro. La posibilidad de que Clara pudiera destruir todo ese progreso, pudiera romper la frágil seguridad y estabilidad que Emma nunca había conocido antes, la llenaba de un instinto protector feroz que jamás había experimentado. Mañana, Walter revisaría su dispositivo de grabación. Mañana, tal vez tendrían su primera prueba concreta de una traición sistemática. Mañana, Emma Collins, una niña que había pasado toda su vida sintiéndose impotente e invisible, finalmente tendría la oportunidad de proteger a las personas que estaba aprendiendo a amar con todo su corazón. El dispositivo de grabación había captado algo absolutamente extraordinario y aterrador. Walter reprodujo el audio para Emma en su oficina de mantenimiento la noche siguiente.
Ambos se inclinaron sobre un pequeño pero nítido altavoz, con el volumen cuidadosamente ajustado para evitar atraer la atención no deseada de la seguridad del edificio o de empleados que trabajaran hasta tarde. La calidad del sonido era sorprendentemente clara, captando cada matiz de las conversaciones que habían tenido lugar cerca de la estantería de David. La voz de Clara era inconfundible, aunque despojada por completo de su dulzura profesional habitual y reemplazada por la fría eficiencia de alguien que discutía transacciones criminales. Tendré listos los protocolos completos de seguridad trimestrales para mañana por la noche. La base de datos de clientes ya está transferida a la carpeta compartida junto con toda la información de contacto y los detalles de los contratos que pediste. Un hombre respondió, con una voz desconocida para Emma, pero claramente alguien en quien Clara confiaba por completo para compartir información altamente sensible. Excelente trabajo, Clara. Nuestro comprador está cada vez más impaciente con el cronograma, pero está dispuesto a pagar el doble de la cantidad original si puedes conseguirnos las especificaciones del nuevo software de encriptación antes del fin de semana. Eso es mucho más arriesgado que lo que hemos estado haciendo, Ethan. David guarda esos archivos en su caja fuerte personal, y los códigos de acceso cambian cada semana. Requeriría que yo estuviera en su oficina cuando la abra, lo que significa crear alguna razón legítima para estar presente durante sus sesiones de trabajo más confidenciales. Entonces encuentra la manera de que ocurra. Esta es una transacción potencialmente millonaria. Clara, no dejes que la conciencia o el miedo se interpongan en el dinero de retiro que podría asegurarnos la vida. Emma se sintió físicamente enferma al escuchar la conversación casual sobre traición y robo. No era un crimen oportunista ni un momento de debilidad. Era espionaje profesional, sistemático, llevado a cabo durante meses o incluso años, que implicaba el robo de todo lo que David había trabajado por crear y proteger. Necesitamos llamar a la policía de inmediato, susurró Emma con urgencia, sus manos apretadas en pequeños puños. Walter negó con la cabeza con gravedad, su expresión reflejando la misma ira y determinación que Emma sentía arder en su interior. Todavía no, por desgracia. Esta grabación podría no ser admisible legalmente en un tribunal. Cualquier abogado defensor competente podría argumentar que invadimos la privacidad de Clara, que realizamos vigilancia sin órdenes judiciales ni autorización legal adecuada. Necesitamos algo más definitivo e irrefutable. ¿Cómo qué exactamente? Como evidencia en video de ella robando documentos confidenciales o accediendo a sistemas informáticos a los que no está autorizada. Necesitamos atraparla en el acto físico de robo, con una documentación clara que no pueda ser rechazada ni impugnada. La mente de Emma comenzó a girar en busca de posibilidades, con el tipo de pensamiento estratégico que siempre la había distinguido de otros niños de su edad. ¿Y si pudiéramos girar la cámara de vigilancia? Hacer que grabe a Clara en lugar de grabar a David. Walter la miró fijamente durante varios segundos, y luego sonrió lentamente, con una genuina admiración. Emma, eso es absolutamente brillante. Completamente brillante. Si logramos reubicar esa cámara para enfocarla en las áreas donde Clara lleva a cabo sus actividades ilegales, podríamos reunir exactamente el tipo de pruebas que necesitamos. A la mañana siguiente, Walter creó lo que parecía ser una emergencia de mantenimiento legítima en la sala de conferencias principal del edificio. Una misteriosa fuga de agua que requería atención inmediata y mantendría ocupados a la mayoría de los empleados, incluida Clara, en la planta baja durante al menos una hora mientras él atendía la supuesta crisis. Mientras el caos controlado reinaba en el primer piso, con empleados moviendo equipos y archivos para protegerlos de posibles daños por agua, Emma se deslizó en silencio hacia la oficina de David. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos, pero sus manos permanecían firmes al acercarse a la estantería donde la cámara oculta la esperaba. Emma había pasado varias horas la noche anterior investigando equipos de microvigilancia en línea, aprendiendo todo lo que podía sobre cómo funcionaban y cómo podían manipularse. Lo más importante,
descubrió que muchas cámaras profesionales podían ser cuidadosamente reposicionadas, sin desconectarlas de sus fuentes de energía, ni alertar a los sistemas de monitoreo de los cambios. Con la clase de precisión que habría impresionado a técnicos profesionales, Emma ajustó cuidadosamente el ángulo y el enfoque de la cámara. En lugar de apuntar a la silla ejecutiva de cuero de David y a su escritorio de caoba, ahora apuntaba directamente al archivador lateral, donde Clara solía situarse cuando extraía documentos o accedía a materiales confidenciales para distintos fines de la empresa. Mientras trabajaba con concentración constante, Emma pensó en todos los hogares de acogida en los que había vivido, en todas las veces que se había sentido completamente invisible e impotente, mientras los adultos tomaban decisiones sobre su vida, sin consultar sus pensamientos o sentimientos. Pero ser pequeña y pasada por alto tenía ventajas inesperadas en esta situación. Podía moverse por los espacios sin atraer atención, hacer cambios sutiles que los adultos quizás no notarían, reunir información de maneras que serían imposibles para los mayores. Recolocar la cámara le tomó menos de 10 minutos. Para cuando Clara regresó de atender la emergencia de agua cuidadosamente orquestada por Walter, Emma ya estaba de vuelta en su dormitorio, aparentemente haciendo tareas escolares mientras en realidad planeaba la siguiente fase de su investigación. Ahora venía la parte más difícil de su plan: esperar pacientemente a que Clara hiciera su jugada. Durante 2 días agónicamente largos, no ocurrió nada sospechoso. Clara siguió con su rutina profesional habitual, con su eficiencia característica y aparente confiabilidad, organizando la agenda de David, preparando materiales de presentación y atendiendo comunicaciones con clientes con la competencia que la había hecho invaluable para las operaciones de la empresa. Emma empezó a preguntarse si de algún modo habían alertado a Clara de sus sospechas, si su investigación había sido demasiado obvia y la había llevado a modificar sus patrones de conducta. Pero el jueves por la tarde, todo cambió drásticamente. Emma estaba en la sala, supuestamente leyendo un libro para su clase de literatura inglesa, cuando oyó a Clara hablar en voz baja por su teléfono móvil en la cocina. La conversación fue breve y cuidadosamente codificada, pero Emma alcanzó a captar lo suficiente para entender que se estaba planeando algo importante. «Esta noche es perfecta», dijo Clara en un susurro apenas audible. «Él estará en la cena con el cliente Robertson hasta por lo menos las 10:30. Lo que nos da casi 4 horas de acceso sin interrupciones. Los guardias de seguridad cambian de turno a las 9, y el nuevo siempre toma un descanso para el café alrededor de las 9:15. El pulso de Emma se aceleró dramáticamente. Ese era claramente el momento que habían estado esperando, la oportunidad que Clara necesitaba para robar la información más sensible de los archivos personales de David. Esa noche, David salió rumbo a su importante cena de negocios, luciendo relajado y genuinamente optimista sobre las perspectivas futuras de la empresa. Una gran corporación multinacional estaba considerando un contrato de seguridad a largo plazo que podría garantizar estabilidad financiera durante años, permitiendo incluso que la compañía se expandiera y contratara más empleados. Cuando el coche de David desapareció por el camino bordeado de árboles, Emma vio llegar el vehículo de Clara desde la dirección opuesta, con la clase de puntualidad que solo indicaba una planificación cuidadosa. «Solo necesito recuperar algunos archivos para la presentación de mañana por la mañana», explicó Clara al llegar, con su sonrisa profesional tan cálida y convincente como siempre. David dijo que podía usar su oficina para prepararlo todo esta noche y así estar completamente listos para la reunión con el cliente. Emma asintió educadamente, aunque su corazón latía con anticipación y miedo. Ese era el momento para el que se habían estado preparando. La oportunidad de reunir la evidencia concreta que desenmascararía la traición sistemática de Clara. Desde la ventana de su dormitorio, Emma tenía una vista perfecta de la oficina de David. Vio a Clara entrar en la sala con confianza ensayada, la observó moverse con la clase de precisión eficiente que sugería que lo había hecho muchas veces antes. Clara fue directamente al escritorio de David, pero no para recoger materiales de presentación. En su lugar, abrió el cajón inferior donde David guardaba la información más sensible de los clientes.
Luego se dirigió al archivador que contenía la documentación del software propietario. Finalmente, se acercó a la caja fuerte empotrada en la pared donde David almacenaba la propiedad intelectual más valiosa de la compañía. Emma contuvo la respiración mientras Clara introducía una serie de números en la cerradura digital de la caja. De algún modo, increíblemente, conocían ya el código de acceso. La caja fuerte se abrió con facilidad, revelando pilas de documentos confidenciales que representaban años de investigación y desarrollo. Clara retiró sistemáticamente varios gruesos archivos, materiales que Emma reconoció como los secretos mejor guardados de la empresa, bases de datos de clientes, protocolos de seguridad y el revolucionario software de encriptación que el equipo de David había perfeccionado durante 3 años. Con eficiencia profesional, Clara extendió estos documentos robados sobre el archivador lateral, colocándolos directamente en el campo de visión de la cámara reposicionada, y comenzó a fotografiar cada página con lo que parecía ser equipo de vigilancia de alta gama. Emma observó con fascinación y horror cómo Clara trabajó durante más de 1 hora, copiando metódicamente documento tras documento, con la clase de minuciosidad sistemática que indicaba una amplia experiencia en espionaje industrial. Claramente, no era su primer robo, y probablemente no sería el último. Cuando Clara finalmente terminó y comenzó a devolver los documentos a sus lugares originales, Emma comprendió que ahora poseían exactamente el tipo de pruebas que Walter había dicho que necesitaban. Imágenes en video claras del robo sistemático de documentos, realizado por alguien que tenía acceso legítimo a la oficina de David, pero que utilizaba ese acceso para fines criminales. Emma esperó hasta que el coche de Clara desapareció por completo en la noche, antes de dirigirse al pequeño apartamento de Walter. Encima de la oficina de mantenimiento, con la mente ya acelerada, anticipando la confrontación que inevitablemente seguiría a su descubrimiento. La mañana del viernes llegó con ese aire otoñal fresco y claro, que hacía que todo pareciera posible y lleno de esperanza. David estaba de excepcionalmente buen humor, habiendo asegurado con éxito el contrato con Robertson la noche anterior. Un acuerdo multimillonario que garantizaría la estabilidad financiera y el potencial de crecimiento de la empresa durante muchos años. Emma lo observaba atentamente durante el desayuno, notando su semblante relajado y el optimismo genuino sobre el día que tenían por delante. En solo unas horas, esa sensación de paz y seguridad se vería completamente destrozada. Pero por ese breve momento, ella quería memorizar su satisfacción y guardarla como una fotografía preciosa. «Hoy va a ser un gran día», dijo David, repasando por última vez sus notas de la presentación mientras terminaba su café. «El Grupo Meridian está considerando toda nuestra suite de seguridad integrada para sus operaciones internacionales. Si esta reunión sale bien, podríamos necesitar contratar a 20 o 30 empleados nuevos solo para manejar la carga de trabajo adicional». Clara llegó puntualmente a las 8:30, manteniendo su reputación de profesional puntual, cargando lo que parecían materiales de presentación perfectamente preparados y luciendo la clase de sonrisa confiada que sugería una preparación total para discusiones empresariales importantes. ¿Todo organizado y listo?, preguntó David, reuniendo sus propios materiales y preparándose para lo que podría ser la reunión con clientes más importante del año. «Absolutamente perfecto», respondió Clara con su eficiencia cálida característica. «Esta presentación va a superar todas sus expectativas. Te garantizo que quedarán más impresionados que con cualquier otra empresa de seguridad competidora». Emma sintió un escalofrío de repulsión al escuchar las predicciones confiadas de Clara. Por supuesto que la presentación sería impresionante. Estaba basada en información propietaria robada, estrategias confidenciales de clientes e innovaciones de seguridad que Clara había fotografiado sin autorización apenas unas horas antes. Emma se excusó de la mesa del desayuno, alegando que necesitaba recuperar algo de la oficina de David antes de ir a la escuela. Mientras caminaba por el pasillo familiar, su corazón golpeaba contra sus costillas con tal intensidad que se preguntaba si el sonido sería audible para cualquiera cercano. La oficina parecía exactamente igual que siempre,
inmaculadamente organizada, amueblada de manera profesional, completamente normal en todos los aspectos visibles. Pero Emma sabía que escondida en ese espacio familiar estaba la evidencia que podía destruir la empresa criminal de Clara y proteger la obra de toda la vida de David de futuros robos. Emma se movió rápidamente hacia la computadora de David y conectó el pequeño dispositivo de almacenamiento que Walter había preparado la noche anterior. Un dispositivo que contenía no solo la grabación de audio de las conversaciones criminales de Clara, sino también el video claro de su robo sistemático de documentos de la noche anterior. Pero en lugar de simplemente guardar los archivos en la computadora de David para revisarlos más tarde, Emma había planeado algo mucho más dramático y definitivo. Conectó el dispositivo al sofisticado sistema de presentaciones de la oficina, el mismo que David usaba para reuniones con clientes y demostraciones importantes. Luego cronometró cuidadosamente sus siguientes acciones, esperando hasta escuchar las voces familiares en el pasillo. David regresando con los 6 representantes del grupo Meridian junto con Clara, todos preparándose para lo que esperaban fuera una presentación rutinaria, pero importante. Emma tomó su mochila escolar y se dirigió hacia la puerta, pero se aseguró de dejarla, accidentalmente, atrás al salir de la oficina, creando una razón legítima para regresar justo cuando comenzaba la reunión crucial. «Oh, perdón por interrumpir», dijo Emma, entrando de nuevo en la oficina donde 7 adultos se acomodaban alrededor de la pulida mesa de conferencias. «Olvidé mi mochila y llegaré tarde a la escuela sin ella». «No hay problema en absoluto, cariño», dijo David, claramente complacido de tener la oportunidad de presentar a su hija a los potenciales clientes. «Señores, me gustaría que conocieran a Emma. Es increíblemente brillante y se interesa mucho por comprender la tecnología y las operaciones de negocios». Emma sonrió educadamente a los representantes del grupo Meridian, pero su atención principal estaba puesta en Clara, quien preparaba el equipo de presentación con la clase de eficiencia ensayada que venía de años de experiencia profesional. «Solo voy a tomar mi mochila y salir de su camino», dijo Emma, avanzando hacia la esquina donde había colocado estratégicamente su bolso escolar esa misma mañana. Pero al alcanzarla, su codo golpeó accidentalmente el control remoto de la presentación, activando el sistema de proyección y haciendo que la gran pantalla parpadeara y cobrara vida. Sin embargo, en lugar de mostrar los materiales de presentación cuidadosamente preparados por Clara, la pantalla reveló algo completamente diferente y absolutamente devastador. Imágenes de alta definición de la cámara de seguridad que mostraban a la propia Clara, fotografiando sistemáticamente documentos confidenciales en esa misma oficina apenas unas horas antes. La reacción en la sala fue instantánea y eléctrica. El rostro de David se volvió completamente pálido al contemplar la imagen imposible en la pantalla. «¿Qué demonios es esto?», murmuró. Clara se lanzó desesperadamente hacia el control remoto de la presentación. Pero Emma fue más rápida y ágil. La niña de Pitita. La niña de 9 años se había posicionado perfectamente para este momento y logró mantener el material incriminatorio en reproducción el tiempo suficiente para que todos en la sala vieran claramente a Clara robando documentos de la caja fuerte personal de David y fotografiando página tras página de información confidencial. «¡Apáguenlo inmediatamente!», gritó Clara, mientras su compostura profesional cuidadosamente mantenida se resquebrajaba y caía como una máscara. «Esto es un terrible error. Alguien obviamente manipuló estas imágenes». Pero no había forma de negar lo que el video de alta calidad mostraba con total claridad. Las marcas de tiempo eran exactas, la calidad de la imagen, perfecta. Y el rostro de Clara era completamente visible mientras llevaba a cabo lo que evidentemente era espionaje corporativo sistemático. «Dios mío», murmuró uno de los ejecutivos del grupo Meridian, mirando la pantalla con shock y repugnancia. «Está fotografiando listas de clientes, protocolos de seguridad, especificaciones de software propietario». David se levantó lentamente de su silla,
su expresión pasando del asombro a la traición total y finalmente asentándose en una ira fría y controlada, mucho más peligrosa que cualquier estallido emocional. Clara, ¿cuánto tiempo ha estado ocurriendo esta actividad criminal? La máscara profesional de Clara se había desintegrado por completo, revelando a alguien desesperado y peligroso bajo la fachada cuidadosamente construida. Había desaparecido la dulce y servicial asistente que traía café y organizaba horarios. En su lugar estaba una mujer que había estado robando sistemáticamente millones de dólares en propiedad intelectual. No entiendes la situación completa, dijo Clara, retrocediendo hacia la puerta con la energía frenética de un animal acorralado calculando rutas de escape. Esta empresa se estaba estancando bajo tu liderazgo conservador, David. Eres demasiado cauteloso, demasiado preocupado por la ética y las regulaciones. Yo solo intentaba... ¿Intentabas qué? ¿Robar todo lo que mi padre pasó su vida construyendo? Replicó David, con una voz mortalmente tranquila, cargada de una furia contenida que volvía el aire mismo peligroso. ¿Vender la información más sensible de nuestros clientes a nuestros competidores? ¿Traicionar la confianza de cada persona que depende de esta empresa para ganarse la vida? Emma observaba la confrontación con una mezcla de satisfacción y un miedo creciente. Clara parecía un depredador acorralado. Sus ojos ahora se movían de un lado a otro por la sala, midiendo las distancias hacia las salidas, calculando sus opciones restantes de escape o represalia. «La niña orquestó todo este montaje», exclamó Clara de repente, señalando a Emma con una acusación desesperada. «Ella ha estado realizando vigilancia ilegal, grabando conversaciones privadas, manipulando pruebas. Toda esta presentación no es más que una trampa elaborada por una niña». David miró a Emma con una expresión de confusión, mezclada con lo que parecía un genuino orgullo y asombro. «Emma, ¿de qué está hablando Clara?» Emma respiró hondo para darse valor, entendiendo que este era el momento crucial en el que sería creída y apoyada, o descartada como una niña cuya imaginación se había desbordado. «Descubrí la cámara de vigilancia que Clara instaló para espiarte durante tus reuniones y tu trabajo confidencial», dijo con claridad. Su voz más firme y segura de lo que sentía por dentro. «Estaba escondida en tu estantería, colocada para grabar todo lo que ocurría en tu escritorio. Yo solo la reposicioné para que grabara sus actividades criminales en lugar de las tuyas». El silencio en la sala fue absolutamente ensordecedor. Entonces Walter apareció en la puerta, y Emma comprendió que había estado esperando cerca, probablemente escuchando para asegurarse de que la confrontación no se saliera de control. «Todo lo que Emma les ha dicho es completamente cierto», dijo Walter, con su voz calmada y autoritaria, cortando la tensión como un cuchillo. «Tenemos extensas grabaciones de audio de Clara discutiendo la venta de información robada con su contacto en una empresa competidora, alguien llamado Ethan Ward. También tenemos documentación de su acceso no autorizado a archivos confidenciales y de su robo sistemático de información propietaria durante varios meses». El rostro de Clara se tornó ceniciento al darse cuenta de que había sido completamente superada por una niña de 9 años y un trabajador de mantenimiento de 70. Su empresa criminal había sido documentada y expuesta sistemáticamente por las 2 personas en el edificio que ella había considerado las menos amenazantes para sus operaciones. El tiempo pareció ralentizarse hasta un arrastre casi sobrenatural, cuando la mano de Clara se movió hacia su bolso de cuero, con una deliberación que revelaba que la desesperación había vencido por completo a la razón. A Emma se le heló la sangre al comprender que una criminal acorralada, con millones de dólares en juego, podía ser capaz de cualquier cosa para evitar la captura y el enjuiciamiento. Pero lo que Clara sacó de su bolso no fue el arma que Emma temía, sino un pequeño y sofisticado dispositivo electrónico que parecía una mezcla entre un control remoto y un sistema profesional de monitoreo. «Nadie en esta sala da un paso más», dijo Clara, con una voz afilada cargada con la autoridad desesperada de quien ya no tiene nada que perder. «Este dispositivo controla mucho más que simples cámaras ocultas.
He pasado 18 meses instalando sistemas de vigilancia y seguridad en todo este edificio, y algunos de esos sistemas pueden ser problemáticos si no se manejan con sumo cuidado. Una ola de terror puro recorrió a Emma. La situación había escalado mucho más allá del espionaje corporativo y el robo de documentos. Ahora Clara estaba amenazando la seguridad física de todos en el edificio, potencialmente incluyendo empleados inocentes que nada tenían que ver con esta confrontación. David se colocó inmediatamente frente a Emma, protegiéndola con su cuerpo. Su rostro estaba pálido, pero su voz era firme y controlada. Clara, sea lo que sea que creas que vas a lograr con amenazas e intimidación, solo empeoras infinitamente tu situación legal. Estás hablando de poner en peligro a personas inocentes, que jamás te han hecho ningún daño. ¿Inocentes? La risa de Clara fue amarga, vacía, desprovista de toda cordura. ¿De verdad crees que esto tiene algo que ver con la inocencia, David? He sacrificado toda mi carrera para habilitar tu éxito, mientras yo seguía invisible y subestimada. Tengo un MBA de Wharton, certificaciones avanzadas en ciberseguridad y 5 años de experiencia con compañías Fortune 500. Yo debería estar dirigiendo mi propia firma, no sirviéndote café ni organizando tus vidas. Los ejecutivos del Grupo Meridian comenzaron a retroceder lentamente hacia la puerta. Pero Clara notó el movimiento y levantó más alto el dispositivo, en un gesto inequívocamente amenazante. Les dije que permanecieran completamente inmóviles. He pasado casi 2 años documentando cada vulnerabilidad de seguridad en este edificio, cada debilidad del sistema, cada punto de fallo potencial. ¿Realmente quieren poner a prueba si estoy o no mintiendo sobre mi capacidad de causar un problema serio? Walter dio un pequeño paso hacia adelante, cuidadoso, casual, no amenazante, pero claramente intencional. Clara, llevo casi 4 décadas manteniendo los sistemas de seguridad de este edificio. Conozco cada cable, cada circuito, cada punto de instalación posible para cualquier tipo de dispositivo. Si realmente hubieras instalado algo peligroso, lo habría descubierto en mis inspecciones rutinarias. Ah, sí. La sonrisa de Clara fue fría, calculadora. Entonces, ¿estás dispuesto a apostar la vida de todos los que están en este edificio por tu confianza en tus propias habilidades? Pero Emma estaba pensando con rapidez, su mente analítica trabajando a toda marcha sobre las inconsistencias lógicas de las amenazas de Clara. Alguien que planea una fuga silenciosa después de meses de robo cuidadoso no instalaría dispositivos destructivos que atraerían una atención masiva de las fuerzas del orden y una investigación federal. El propósito del espionaje industrial era robar sin ser detectado, no crear confrontaciones dramáticas que salieran en los titulares y atrajeran la mirada de múltiples agencias gubernamentales. Está mintiendo sobre los dispositivos peligrosos, dijo Emma en voz baja, pero lo suficientemente fuerte para que todos la escucharan. Si Clara realmente hubiera instalado algo capaz de hacer daño, lo habría usado hace meses cuando necesitaba acceso a información confidencial o contraseñas. No habría pasado todo este tiempo robando documentos con cuidado si podía haber obligado a David a darle lo que quería desde el principio. El rostro de Clara se encendió de ira y frustración. Niñita, no tienes la menor idea de lo que hablas. Tienes 9 años. No entiendes la complejidad de las situaciones de adultos ni hasta dónde llega una persona desesperada para protegerse. En realidad entiendo más de lo que crees, respondió Emma, su voz creciendo en fuerza con cada palabra. Eres muy inteligente, Clara. Tal vez demasiado inteligente como para arriesgarte a que te acusen de terrorismo federal, además de espionaje industrial y robo corporativo. Ese no es tu estilo. Eres cuidadosa, meticulosa, estratégica. Amenazar con dañar a inocentes no encaja en tu patrón de conducta. David miró a Emma con una mezcla de asombro y preocupación protectora. Luego volvió la vista hacia Clara, esta vez con una renovada seguridad. Emma tiene toda la razón, ¿verdad?, dijo con calma.
Eres demasiado inteligente y demasiado cuidadosa como para recurrir a la violencia o la destrucción. El dispositivo probablemente solo controla las cámaras de vigilancia que instalaste por todo el edificio. Nada más peligroso que eso. La sala entera contuvo la respiración cuando la compostura de Clara finalmente comenzó a resquebrajarse bajo el peso de estar completamente expuesta y sistemáticamente superada. El dispositivo electrónico temblaba en su mano, y Emma pudo ver cómo lágrimas de frustración y derrota empezaban a formarse en sus ojos. «Trabajé tan increíblemente duro», susurró Clara, su voz quebrándose con agotamiento y decepción. «Sacrifiqué todo lo que me importaba. Mi matrimonio terminó porque pasaba todas las noches aquí, quedándome hasta tarde, probando mi dedicación, demostrando mi valor para esta empresa. ¿Y para qué? Para que me trataran como un accesorio, como alguien que solo redacta cartas y contesta teléfonos, en lugar de alguien con verdadera experiencia y visión estratégica». Emma sintió una oleada inesperada de compasión, a pesar de todo lo que Clara había hecho. Entendía el dolor de sentirse ignorada y subestimada, de que los adultos descartaran tus capacidades sin darte una oportunidad real de demostrar tu valía. Podrías haber pedido simplemente más responsabilidades, dijo Emma suavemente. David es justo. Escucha a las personas que trabajan duro y demuestran sus habilidades. No tenías que robar el trabajo de toda su vida para probar que eras capaz de más que archivar y organizar. La risa de Clara fue hueca y amarga. ¿Crees que no intenté ese camino primero? ¿Crees que no presenté planes de negocios, estrategias de mejora, proyecciones de crecimiento? ¿Que no me ofrecí como voluntaria para proyectos adicionales, ni pedí asumir responsabilidades más complejas? El gesto de David cambió con incomodidad, y Emma pudo ver cómo la culpa empezaba a mezclarse con su enojo y su sensación de traición. Clara, si te sentías infrautilizada o poco valorada, podríamos haber hablado de oportunidades de crecimiento. La compañía estaba creciendo rápidamente. Se abrían posiciones que podrían haber sido perfectas para alguien con tus calificaciones. Posiciones que diste a personas que contrataste de fuera, replicó Clara en voz baja. Personas con currículos impresionantes, pero sin comprensión de tu modelo de negocio. Sin aprecio por las necesidades específicas de tus clientes. Sin inversión en el éxito a largo plazo de la compañía. Walter carraspeó suavemente, y todos volvieron la mirada hacia él. Clara, he trabajado aquí lo suficiente como para entender la frustración de las oportunidades perdidas y las contribuciones no reconocidas. Pero traicionar a las personas que confiaban en ti, robar información que podría destruir el sustento de cientos de empleados inocentes, esa no es la respuesta a la decepción profesional. Lentamente, casi con desgana, Clara bajó el dispositivo electrónico. Sus hombros se hundieron bajo el peso de la derrota total, y Emma comprendió que, debajo de toda la ira y el comportamiento criminal, había alguien que simplemente había querido ser valorada y respetada por sus verdaderas capacidades. «Tienes razón», dijo Clara en voz baja, apenas audible en la sala silenciosa. «Me convertí en exactamente lo que más odiaba. Alguien que toma en lugar de ganarse las cosas. Alguien que destruye en vez de construir. Alguien que traiciona la confianza en lugar de trabajar para merecerla». La confesión quedó suspendida en el aire como humo de un fuego recién apagado. David tomó su teléfono para llamar a las autoridades, pero Emma habló primero. «Clara, aún no es tarde para hacer lo correcto. Ayúdales a entender cuánta información fue robada, quién más estuvo involucrado, qué daños todavía se pueden prevenir. Tal vez eso cuente de algo». Clara miró a Emma con una expresión de respeto genuino, mezclado con pesar. «Eres bastante extraordinaria para alguien tan joven, Emma. David tiene muchísima suerte de tenerte como hija». 3 semanas después del arresto de Clara, las oficinas de ciberseguridad de Harper habían vuelto poco a poco a un nuevo ritmo de operación. Aunque el ambiente permanecía sutilmente cambiado por la experiencia de una traición sistemática y su exposición final, la empresa había sobrevivido intacta a la crisis.
pero todos los involucrados habían quedado marcados con la certeza de que la confianza, una vez rota, requiere reconstrucción paciente más que un simple perdón. Emma se sentaba en la oficina de David una soleada tarde de jueves, ya no buscando dispositivos ocultos ni analizando patrones sospechosos. En cambio, participaba activamente en las entrevistas para el reemplazo de Clara. Sus observaciones eran valoradas y genuinamente solicitadas por los adultos que tomaban aquella crucial decisión de contratación. «Bien. ¿Qué pensaste de Jennifer Mills?», preguntó David cuando la candidata más reciente salió de la oficina, cerrando la puerta con esa cortesía profesional que sugería un interés real en causar una buena impresión. Emma lo pensó con cuidado. «Parece calificada, pero... ¿notaste cómo no dejaba de mirar su teléfono durante la entrevista? Eso podría significar que en realidad no está muy enfocada en querer trabajar aquí». David sonrió, anotando en su blog. «Buena observación. ¿Y qué piensas de sus preguntas sobre oportunidades de ascenso? Eso me gustó. Significa que está pensando a largo plazo, no solo en aceptar cualquier trabajo que pueda conseguir. Y también preguntó sobre los planes futuros de la empresa, no solo sobre salario y beneficios». A Emma le tomó varios días darse cuenta de que David estaba genuinamente interesado en sus pensamientos, que valoraba su habilidad para leer a las personas y las situaciones. La niña que había pasado años sintiéndose invisible, estaba descubriendo que ser vista y escuchada se sentía mejor de lo que jamás había imaginado. Walter llamó a la puerta y entró con su habitual calma pausada. En las semanas desde el arresto de Clara, Walter se había convertido en algo más que un conserje. Era el consultor de seguridad no oficial de David, ayudando a implementar nuevos protocolos para prevenir futuras brechas. El FBI terminó sus entrevistas finales, informó Walter. Ethan Ward cooperó plenamente. Parece que Clara trabajaba con 3 empresas competidoras diferentes, no solo con una. El alcance del robo era incluso mayor de lo que pensábamos. David hizo una mueca. ¿Qué tan grande? 5 años de protocolos de seguridad de información de clientes. Incluso detalles personales sobre empleados clave. Clara había estado planeando esto desde que fue contratada. A Emma le recorrió un escalofrío. Ella había prevenido un desastre mucho más grande de lo que cualquiera había imaginado. «¿Qué le pasará ahora?», preguntó Emma. «Prisión federal, probablemente», dijo Walter con suavidad. El espionaje corporativo conlleva penas serias, aunque su cooperación, al exponer la red, podría reducir su sentencia en cierta medida. David guardó silencio un momento, procesando la información. Luego miró a Emma con una expresión que ella nunca le había visto antes. No era la amabilidad cautelosa de un hombre intentando hacer lo correcto con una niña de acogida, sino el afecto genuino de un padre orgulloso de su hija. «Emma, te debo una disculpa», dijo con seriedad. «Y más que eso, te debo una explicación». Emma ladeó la cabeza, curiosa, pero no preocupada. Algo fundamental había cambiado en su relación durante esas semanas. «Cuando te llevé a casa por primera vez, pensé que te estaba rescatando. Pensé que necesitabas protección, orientación, alguien que te diera estabilidad mientras sanabas de lo que te había lastimado antes. Nunca imaginé que podría ser tú la que me protegiera a mí». Emma sintió lágrimas brotar en sus ojos, pero no eran de tristeza. Eran el tipo de lágrimas que llegan cuando, por fin, uno es comprendido. «No sabía si querrías quedarte conmigo», admitió en voz baja. «Después de todo esto, después de las cámaras y la investigación y todo lo complicado». David se arrodilló junto a su silla, poniéndose a su altura. «Emma Collins, salvaste mi empresa. Salvaste los empleos de mis empleados. Evitaste el robo de millones de dólares. Pero más que eso, me mostraste lo que realmente significa una familia. No se trata de proteger a alguien. Se trata de confiar lo suficiente como para dejar que también te protejan a ti». Las palabras golpearon a Emma como una revelación. Había pasado toda su vida intentando demostrar que valía la pena ser mantenida, ser querida. Pero David le estaba diciendo que ya había demostrado algo mucho más importante,
que valía la pena confiar en ella. Eso significa... Su voz apenas era un susurro. Eso significa que puedo quedarme. ¿De verdad quedarme? Significa que espero que quieras quedarte, respondió David. No como mi hija de acogida, sino como mi hija. Adopción legal, si estás interesada. Una familia real. Emma se lanzó a sus brazos con tanta fuerza que casi lo derriba. Por primera vez en sus 9 años de vida, la palabra familia significaba algo concreto, algo permanente, algo que le pertenecía. Walter carraspeó suavemente, y ambos levantaron la vista para verlo sonriendo. Si no les importa que lo diga, esta empresa acaba de conseguir a su mejor consultora de seguridad. Emma tiene un ojo para los detalles que la mayoría de los adultos pasan por alto. David rió, aún abrazando a Emma con fuerza. ¿Te interesa un trabajo de medio tiempo, señorita Collins? No puedo ofrecerte mucho en salario, pero el paquete de beneficios incluye membresía familiar permanente. Emma rió entre lágrimas. Acepto, pero tengo condiciones. Dilas. Walter es ascendido a jefe de seguridad y entrevistamos a todos los nuevos empleados juntos, los 3. Hizo una pausa, pensando. Y cenamos juntos todas las noches, como una familia de verdad. Trato hecho, dijo David sin dudarlo. ¿Algo más? Emma lo pensó, sintiendo la calidez y la seguridad de ser verdaderamente deseada por primera vez en su vida. Helado de postre 2 veces por semana. Ahora te estás pasando, dijo David con fingida seriedad. Pero supongo que podemos negociar. A veces la mayor protección viene de las manos más pequeñas. A veces la sabiduría llega vestida con ropa de inocencia, y a veces la familia que más necesitamos es aquella que nunca vimos venir. Emma Collins aprendió que ser pasada por alto podía ser una ventaja, que pedir ayuda era un signo de fortaleza, y que la confianza, la verdadera confianza, es algo que construimos juntos, una elección valiente a la vez. David Harper descubrió que ser padre significaba más que brindar seguridad. Significaba reconocer los dones únicos que cada niño aporta al mundo. Y Walter Briggs demostró que la experiencia combinada con el valor puede mover montañas, incluso cuando esas montañas están hechas de engaño y traición. Su historia nos recuerda que los héroes vienen en todos los tamaños, que las familias se forman tanto por elección como por sangre, y que a veces la curiosidad de una niña puede salvar todo lo que importa. Si esta historia tocó tu corazón, dale like a este video y suscríbete para más historias inspiradoras sobre personas comunes haciendo cosas extraordinarias. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Leemos cada uno. Y recuerda, nunca sabes cuándo tu propio momento de valentía podría cambiarlo todo. Las mayores aventuras suelen comenzar con las observaciones más pequeñas. ¿Qué notarás hoy?